Voy a hacer referencia, tomando en cuenta casos del Tribunal Constitucional peruano, de tres ideas principales, ¿no? Uno, cómo se ha configurado en el Perú lo que podríamos denominar una jurisprudencia activa en el reconocimiento del rango constitucional de los tratados sobre derechos humanos. Este ha sido el punto de partida para proteger efectivamente los derechos humanos en gran medida. Un segundo punto tiene que ver con la jurisprudencia activa en la progresiva convencionalización de la Constitución del 93. Un tercer punto tiene que ver con la jurisprudencia activa en la protección del corpus juris interamericano. Y finalmente terminaremos con unas conclusiones. Tres ideas básicas me interesa transmitir o reflexionar con ustedes sobre lo que hacen los tribunales constitucionales y lo que hace la Corte Interamericana, ¿no? Una primera tiene que ver con que el derecho interpretado por los tribunales constitucionales actuales claramente no es uno que obedece a una concepción positivista, ¿no? Lo cual se va a evidenciar sobre todo en los casos difíciles. Aquí han sido de mucha influencia ciertamente Dworkin, Alexi, Nino, Atienza, en la lógica de hacernos ver que el positivismo, ese derecho puesto, no era tan claro como decían que lo era, no era tan completo como decían que lo era, y eso ha generado que hoy tengamos casos como cuando están en juego los derechos fundamentales, los derechos humanos, en los que los jueces tienen que interpretar y tienen que ir un poco más allá de lo que el sentido literal podía darnos a entender. Uno segundo tiene que ver con esa distinción entre jueces activistas y jueces activos, ¿no? Es decir, esta nueva configuración del derecho de hoy requiere ciertamente de jueces activos, pero no tanto de jueces activistas, si por ello entendemos aquel juez que toma decisiones sin el acompañamiento del derecho, sin continuar con ese elemento autoritativo del derecho ya puesto, sino que requerimos de jueces, y eso lo evidencian las sentencias, que tomando en cuenta esos textos de la Constitución o de la Convención, entre otros tratados, terminan haciendo prevalecer junto al lado autoritativo del derecho, junto al elemento autoritativo del derecho, el elemento valorativo del derecho, ¿no? Que está detrás de la dignidad humana y de los derechos fundamentales. Y quizás sí se requiere en países, sobre todo como los latinoamericanos, un activismo judicial mínimo, pero básicamente cuando se trata de proteger poblaciones vulnerables. Una tercera idea principal es que existe un rol cada vez más importante de los jueces de tribunales constitucionales en el país, pero también que el deber de protección de los derechos humanos es de todo el Estado en su conjunto. Es decir, como vamos a ver ahora en los casos que les voy a mostrar, cuando el Tribunal Constitucional peruano controla políticas públicas, lo que evidencia es que no están funcionando ciertas políticas públicas diseñadas por el Poder Ejecutivo con el acompañamiento del Poder Legislativo, y precisamente el tribunal evidencia violaciones masivas de derechos, controla y le dice tiene que restablecerse esa capacidad operativa de la administración para proteger derechos, pero lo que deja en claro que ellos son Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, municipalidades, gobiernos regionales, órganos que en su diario trabajo pueden proteger derechos humanos y que los jueces son esa última instancia para protegerlos. En el Perú, en la Constitución actual del 93, no tiene una norma, como sí la tenía la Constitución de 79, que expresamente establezca el rango constitucional de los tratados de derechos humanos. En la Constitución actual del 93 no hay una norma que lo diga así. Pero a partir del 2004, la sentencia 047, que la denominamos acá caso del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico peruano, el tribunal sostuvo, interpretando diferentes normas constitucionales, que dentro de las normas de rango constitucional se encontraban los tratados de derechos humanos. Hasta aquí no dio una mayor justificación de por qué estaba ese rango, ¿no? Hizo la clasificación, dijo que tenían ese rango, pero no dio suficientes razones. Sí lo hizo en el caso Profa 2, ¿no? En el expediente 25-2005 PI. Aquí dijo el tribunal expresamente que los tratados internacionales sobre derechos humanos no solo conforman nuestro ordenamiento, sino que además detentan rango constitucional.
Pero el argumento es el que me parece muy fuerte, ¿no? Muy potente. Es decir, se basa el tribunal en el artículo 3 de la Constitución y establece que este artículo 3 acoge un sistema de numerus apertus de derechos constitucionales y que según esta disposición, expresamente, así dice nuestra Constitución, que la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, soberanía del pueblo, Estado democrático, forma republicana de gobierno. Pero justamente en la diapositiva he subrayado esta frase, ni otros de naturaleza análoga. Entonces el Tribunal Constitucional dice, ¿qué otros derechos que no están en la Constitución tienen una naturaleza análoga a los que están en la Constitución? Obviamente los derechos que están en los tratados sobre derechos humanos, ¿no? Hace solo falta ver el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre garantías judiciales para hacernos ver cómo hay una, no solo naturaleza análoga, sino una especie de complementación entre ambos cuerpos normativos, ¿no? Entonces, aquí empieza, digamos, si se quiere, a establecerse con mayor vinculatoriedad ese rango constitucional que tienen los tratados de derechos humanos en el Perú. En un segundo punto podría comentarles cómo el tribunal en esta jurisprudencia activa en la convencionalización de la Constitución del 93, por ejemplo, lo manifestó en el caso de las garantías judiciales, sobre todo el derecho de defensa, ¿no? En el Perú claramente todos tenían presente, los operadores jurídicos, que cuando está en juego el derecho de defensa, su contenido, el contenido constitucional del derecho de defensa está asegurado cuando una persona puede autodefenderse o puede tener un abogado, una defensa técnica, ¿no es verdad? Pero en este caso, el expediente 1268-2001 de habeas corpus, el caso Cacho de Valdivia, una persona que asistía a la policía consideraba que no había podido tener la defensa que estimaba pertinente y que había sido presionada para obtener una declaración. Entonces, en este caso, el tribunal dice lo siguiente, ¿no? Dice, debe interpretarse de modo conjunto el artículo 8.2.c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 139, inciso 3, reconociendo un derecho a un tiempo razonable para que la persona inculpada pueda preparar u organizar una defensa o eventualmente recurrir a los servicios de un letrado para articularla o prepararla de manera plena y eficaz. Y además, dice el tribunal, no solo se trata de tener formalmente el derecho de defensa, se trata de tener el tiempo y los medios necesarios para la preparación de la defensa, tal como lo establece la Convención. En este caso, por eso declara fundada la demanda. Otro caso muy importante, entonces, en el 2004, el expediente 4587 es este caso Santiago Martín Rivas, ¿no? Uno de los integrantes del denominado Grupo Colina, un grupo paramilitar en los tiempos de Fujimori, que en esta sentencia el tribunal sostiene, hace prevalecer e impone la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barros Altos. Y en este caso, justamente la Corte había primero establecido que las determinadas leyes de amnistía eran incompatibles con la Convención y ordenó que se investigue y se sancione a los responsables de haber aplicado las leyes de amnistía. ¿Qué es lo importante de este caso? Que hasta antes de esta sentencia, en el Perú todos tenían claro, como dice expresamente la Constitución, en el artículo 139, inciso 13, que las leyes de amnistía generan efectos de cosa juzgada. Al señor Martín Rivas le dieron resoluciones que archivaban su caso en base a estas leyes de amnistía, y cuando la Corte da esta decisión, en el caso Barros Altos, el Consejo Supremo de Justicia Militar anula sus resoluciones de archivo y pasa todo al fuero penal común. Estando en el fuero penal común, el señor Martín Rivas presenta un amparo y dice, está vulnerando el derecho a la cosa juzgada. Entonces el tribunal, lo que antes era un caso fácil porque todos lo entendían de ese modo, dice, no, acá hay un caso difícil. Acá hay algo que no está bien, que es algo que es injusto. ¿Por qué? Porque justamente se está generando impunidad.
en caso de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces el tribunal no solo hace falta que lo diga, sino tiene que dar razones, tiene que argumentar y lo hace, ¿no? Y alguna de las razones principales es que dice que no se puede hacer una interpretación aislada de este artículo 139, inciso 13, sino tiene que interpretarse junto con otros principios. La conclusión o la nueva regla que formula el tribunal es justamente una según la cual la cosa juzgada no puede generar sus efectos cuando precisamente ha sido la intención de esa resolución que tiene que formalmente tener la autoridad de cosa juzgada, lo que va a generar es impunidad en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Es una especie de argumento disociativo a lo que se entendía al 100% esa norma, esa disposición constitucional. El tribunal la reduce para darle un sentido que sea conforme con toda la Constitución. En el punto 3, el Tribunal Constitucional peruano desarrolla lo que podríamos entender como una jurisprudencia activa en la protección del corpus juris interamericano, ¿no? En el caso Ciesa Fernández, que es un caso muy interesante sobre el derecho a la educación de personas en extrema pobreza, el expediente 853 del 2015, amparo, el tribunal se basa, entre otras razones jurídicas, en el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, que su artículo 13.2 dispone lo siguiente, ¿no? Los estados partes en el presente protocolo convienen en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades a favor del mantenimiento de la paz. A su vez, dice el tribunal, citando al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, basado en una opinión basada en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, referido a la educación, que todo proceso educativo, en todas sus formas y en todos sus niveles, debe garantizar básicamente, entre otros elementos, la disponibilidad, es decir, debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado aparte, y dos, la accesibilidad. Es decir, las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos sin discriminación en el ámbito del Estado aparte. ¿Qué es lo que declara en este caso el tribunal? Declara fundada la demanda y declara un estado de cosas inconstitucional en cuanto a la disponibilidad y accesibilidad de la educación de personas en extrema pobreza del ámbito rural. Y ordena algo que era poco común en el Perú, que el Ministerio de Educación diseñe, proponga y ejecute un plan de acción que en un plazo máximo de 4 años, que vencería en el 2001, pueda asegurar la disponibilidad y accesibilidad a la educación de niños, adolescentes y mayores de edad de extrema pobreza del ámbito rural. Ya para ir terminando, en el punto, otro de los casos que el tribunal desarrolla, controlando políticas públicas, es justamente el caso CCB sobre hacinamiento en los penales, ¿no? El expediente 5436-2014. Aquí, fundamentándose en la Convención Americana, en el artículo 5 sobre integridad personal y en los principios y buenas prácticas sobre las personas privadas de libertad en las Américas, desarrollados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y además, teniendo en cuenta sentencias de la Corte Interamericana en el caso García Asto y Ramírez Rojas versus Perú, el caso López Álvarez versus Honduras y el caso Montero Aranguren y otros, el retén de Katia versus Venezuela, declara fundada la demanda y declara también que hay un estado de cosas inconstitucional respecto al permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de infraestructura e instalaciones sanitarias de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos a nivel nacional. Pero en lo que llama mucho la atención de este caso es que le da un plazo de 5 años, que le dice al Poder Ejecutivo que va a vencer en el 2025, en la medida en que si no se han adoptado medidas suficientes para superar dicho estado de cosas inconstitucional, estos deberán ser cerrados por la respectiva autoridad administrativa, lo que podrá implicar el cierre temporal del establecimiento penitenciario para el ingreso de nuevos internos, el cierre temporal del establecimiento penitenciario con traslado de los internos a otros establecimientos penitenciarios sin hacinamiento, entre otras medidas, según se trate del nivel de hacinamiento y hasta que garanticen las condiciones indispensables de reclusión. El tercer caso, muy importante en países sobre todo de extrema pobreza, que tienen extrema pobreza, es el caso Velázquez Ramírez. La Constitución peruana no tiene reconocido
expresamente un derecho como el derecho a la alimentación. En este caso, el señor Velázquez Ramírez, él acudía a un comedor popular que tenía, brindaba, les daba comida a un precio absolutamente un precio bajo, y lo cerraron sin ninguna justificación. Entonces, en este caso, el tribunal empieza a analizar justamente la normatividad que nos rige y verifica que el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece claramente el derecho de toda persona a un nivel adecuado que le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar, así como la alimentación. Lo mismo reconoce el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 11, inciso 1. El tribunal expresamente en este caso desarrolla, creo yo, de modo interesante, unos umbrales de cumplimiento progresivo respecto de derechos sociales, ¿no? El tribunal dice, ¿no? Cumplir tanto con el carácter vinculante de los derechos sociales fundamentales, así como las restricciones pragmáticas que su implementación implica, es necesario diseñar para ello una estructura de cumplimiento progresivo o escalonado que parta desde una obligación mínima vinculante para el Estado hacia distintos umbrales de cumplimiento progresivo sujeto a las condiciones presupuestales del Estado. Declara fundada la demanda y ordena a un gobierno regional que instaure este servicio de apoyo nutricional que ya tenía presupuesto y que fue cerrado sin ninguna justificación. A modo de conclusiones, ¿no? Primero, esta incorporación o esta aplicación que hace el Tribunal Constitucional Peruano de los tratados de derechos humanos, entre ellos de la Convención Americana de Derechos Humanos, y del denominado control de convencionalidad, exige que a nivel interno se puedan formular criterios que organicen este sistema de control de convencionalidad. Pero también se debe exigir a la Corte mayor claridad respecto de la aplicación de dicho control, porque si bien es cierto que a partir del caso Hellman versus Uruguay, dice que el control no solo está destinado para jueces, sino también para otras autoridades del Estado, es claro que cuando a nivel interno se va a aplicar estos criterios, todas las autoridades están vinculadas, sí, ciertamente, pero entender el control de convencionalidad como una especie de control difuso e inaplicar normas que vayan en contra de la convención, solo se puede hacer siempre en el marco de sus competencias, como dice la propia Corte. Y si entre las competencias, por ejemplo, en el Perú, de los fiscales no tienen el control difuso, entonces estos deberán trabajar coordinadamente con los jueces para que puedan hacer ese control. Pero no se trata de que cualquier autoridad en el primer caso que puedan conocer, pueden aplicar el sistema interno para hacer prevalecer alguna decisión de la Corte Interamericana. Entonces, se trata, creo yo, de tener más claridad, por parte también exigirle esto a la Corte, para la aplicación de este control de convencionalidad. Segunda conclusión, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en el caso Liaquat Ali Books versus Suriname, que la Convención Americana no impone un modelo específico para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad. Por ello, podemos hablar de una especie de, no lo dice expresamente, pero es una especie de un margen nacional de apreciación, ¿no es verdad? Para implementar estos controles, pero siempre a condición de que exista el control de convencionalidad. Tercera idea que ha resultado importante, por lo menos en estos últimos 10 años o 7 u 8 años, cómo el Tribunal Constitucional ha implementado esta técnica de estado de cosas inconstitucional. Es decir, ya lo hizo antes, pero que quizás en esta última década lo ha hecho con mayor incidencia en las políticas públicas, ¿no? Para identificar violaciones masivas a los derechos fundamentales. Pero también el propio Tribunal peruano ha creado la etapa de supervisión de sentencias sobre derechos humanos. Es decir, identificó que existían muchas sentencias que no eran, que protegían derechos, que sentenciaban que se debe proteger derechos, pero que no eran efectivamente cumplidas. Entonces aquí claramente hay una influencia del propio sistema interamericano y el Tribunal peruano crea, mediante una resolución administrativa, la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias y
hace audiencias progresivas para controlar casos como el que hemos visto, ¿no? De hacinamiento de los penales o el de educación en casos de extrema pobreza. Y se han dado importantes avances, ¿no? La administración ha reaccionado positivamente a, a estas decisiones de la Corte. Han existido algunas críticas en el sentido que a los jueces no les corresponde este tipo de pronunciamientos, pero el tribunal ha sido muy cauto en no establecer políticas públicas. El tribunal no las establece. El tribunal controla las que ya existen, que no están funcionando, que violan masivamente derechos y le dice a administración, hazlo tú y yo te voy a controlar. Vienes cada 6 meses y me tienes que decir cómo estás cumpliendo tu deber. Y con esto justamente reforzamos lo que mencionábamos al principio, ¿no? De que la labor de protección de los derechos humanos no solo es de los jueces, es de todo el Estado en su conjunto, ¿no? Como cuarta, como penúltima conclusión, hoy asistimos a la configuración, creo yo que asistimos a la configuración progresiva de un derecho interamericano de protección de los derechos humanos, pero este proceso debe guardar la mayor cautela, pues, por ejemplo, el denominado control de convencionalidad solo puede ser ejercido por jueces, juezas o autoridades, como dice la propia Corte, en el marco de sus competencias y conforme a las regulaciones procesales correspondientes. Este derecho interamericano se ve fortalecido por ese trabajo complementario entre jurisdicción constitucional y jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, a nivel interno, el control de convencionalidad tiene justamente este primer nivel de protección, pero lo que no puede pasar es que no se ejerza conforme a las competencias que existen dentro del propio ordenamiento interno. Y finalmente, tomando esta expresión del presidente Ali Lozada, de la importancia de una cultura constitucional, precisamente lo que nos demuestra estas decisiones del sistema interamericano, específicamente de la Corte Interamericana, es que los derechos humanos, más allá de que las autoridades públicas pasen cada cierto tiempo las autoridades pasen cada cierto tiempo por el Estado, termina configurando ese derecho común que es permanente en nuestras sociedades y que requiere no solamente del trabajo de las autoridades del Estado, sino también de los ciudadanos, ¿no? Que estemos involucrados en poder accionar, ¿no? Muchos de esos casos que les he comentado son casos únicos. El del derecho a la alimentación es único porque los ciudadanos o a veces no conocen bien o no activan los sistemas jurisdiccionales para proteger los derechos y los tribunales no tienen esa posibilidad de poder pronunciarse. Entonces, esa cultura constitucional del respeto por los derechos tiene que ser hoy en día cada vez más ampliada para que se pueda ejercer de modo efectivo la protección de los derechos. Por su atención, muchas gracias.